Buen día, estimado abogado Alexis Roberto Rivera Andrade. Somos Daniel David Ramírez Lojano y mi compañero Daniel Alejandro Martínez Novay, estudiantes de quinto semestre paralelo B de la materia de obligaciones y contratos. El día de hoy vamos a presentarle un análisis del libro 4 del Código Civil ecuatoriano, enfocándonos principalmente en las obligaciones y contratos. Nuestro objetivo es explicar desde los conceptos básicos hasta los modos de extinción de las obligaciones. Iniciamos. Buenos días, Doc. Soy Daniel Alejandro Martínez Novay, estudiante del quinto B. Comenzaré definiendo qué es una obligación desde el punto de vista jurídico. La obligación es ese vínculo legal que nos obliga a realizar algo específico. No se trata simplemente de una promesa moral, sino de una exigencia que la ley respalda. En términos prácticos, es lo que debemos hacer según las normas de nuestra sociedad. Este concepto viene desde el latín obligatio, que significa literalmente estar atado o ligado. Lo interesante es que este lazo jurídico puede surgir de diferentes formas, pero siempre genera consecuencias legales concretas. Ok, continuamos con las fuentes de las obligaciones. El artículo 1453 del Código Civil nos explica de dónde nacen las obligaciones. Tenemos principalmente tres orígenes. Primero, del acuerdo entre dos o más personas, lo que conocemos como contratos o convenciones, donde la voluntad de las partes crea el vínculo. Segundo, de actos voluntarios como aceptar una herencia o cuando alguien causa algún daño a otro. Y tercero, directamente de la ley, sin necesidad de que nadie quiera obligarse. Esta clasificación es clave porque determina cómo se analizan los derechos y deberes de cada situación. Ahora vamos a topar un tema muy importante que son los actos y declaraciones de voluntad. Para que una persona quede obligada por su voluntad, no basta solo con tener la intención. La ley exige requisitos muy específicos que garantizan que este vínculo sea válido. Estos requisitos son fundamentales porque protegen el tráfico jurídico y aseguran que las partes realmente sepan a qué se están comprometiendo. No podemos obligar a alguien si no cumplimos con estas condiciones de fondo. Ahora bien, estos requisitos actúan como filtros que evitan la nulidad del acto y aseguran que las obligaciones sean exigibles ante los tribunales. Continuamos con los requisitos de validez. Los requisitos de validez son tres pilares esenciales. Primero, necesitamos capacidad legal, es decir, que la persona pueda obligarse por sí misma según la ley. Segundo, el consentimiento debe ser genuino, libre de vicios como el error, fuerza o el engaño. Tercero, debe haber un objeto y una causa lícita, o sea, que lo que se promete sea legal y tenga un motivo válido. Si falta alguno de estos elementos, el acto jurídico puede ser declarado nulo. Estos requisitos protegen tanto a las partes como al orden público en general. Ahora, hablando del punto más importante que es la capacidad legal. La capacidad legal es la aptitud que tiene una persona para obligarse sin ayuda de nadie más. El principio general del derecho es que todos somos capaces, excepto aquellos que la ley declara expresamente incapaces. Esto refleja la autonomía de la voluntad en su máxima expresión. Si alguien alega que otra persona es incapaz, debe probarlo, porque la ley favorece la validez de los actos. La capacidad es la regla general, mientras que la incapacidad es la excepción. Por eso, quien contrata con un incapaz debe demostrar que conocía esa situación. Ahora abordamos lo que es la incapacidad absoluta. La incapacidad absoluta es la más grave porque las personas que se encuentran en esta categoría no pueden obligarse de ninguna manera. Hablamos de los dementes, de los impúberes y las personas sordas que no pueden comunicarse ni verbal ni por escrito. La ley los protege impidiéndoles obligarse directamente para evitar que sufran perjuicios en su patrimonio. Sus actos no generan ni siquiera obligaciones naturales, son completamente nulos desde su inicio. Ahora vamos a hablar de la incapacidad relativa. La incapacidad relativa es menos severa que la absoluta. Aquí encontramos a los menores adultos que no han sido habilitados y a las personas jurídicas en interdicción de administrar sus bienes. La diferencia clave es que la incapacidad de estas personas no es completa. Sus actos pueden tener valor en determinadas circunstancias y bajo ciertos requisitos, como la autorización de un representante legal. Además, en ciertos casos,
Estos actos pueden generar obligaciones naturales, es decir, el ordenamiento jurídico reconoce cierta validez parcial de sus actos. Respecto a las incapacidades particulares, más allá de las incapacidades generales, existen prohibiciones específicas para ciertos actos concretos. Por ejemplo, la ley prohíbe la compra-venta entre cónyuges o entre padres e hijos de familia. No se trata de una falta de capacidad mental o legal general, sino de restricciones específicas por razones de moralidad, protección patrimonial o prevención de fraudes. Estas incapacidades particulares buscan proteger el orden familiar y evitar conflictos de intereses. Son limitaciones puntuales que no afectan la capacidad general de la persona para otros actos jurídicos. Ahora vamos a hablar de la representación. ¿Qué es? Es una figura jurídica necesaria para el comercio. Consiste en que una persona ejecuta un acto a nombre de otra y los efectos jurídicos recaen directamente sobre el representado. Es como si el representado hubiera contactado personalmente. La representación puede ser legal cuando impone la ley, como en el caso de los padres sobre los hijos, o voluntaria mediante un poder o mandato. Esta figura es esencial porque permite que los incapaces y las personas jurídicas puedan participar en el tráfico comercial y cumplir con sus obligaciones. Ahora, respecto a la estipulación a favor de tercero. La estipulación a favor de tercero permite que alguien contrate beneficios para otra persona, aunque ésta no sea parte del acuerdo. La clave está en que el tercero beneficiario no tiene que ser representante, sino simplemente alguien a quien se le otorga un derecho. Solo el tercero favorecido puede exigir lo estipulado, convirtiéndose en acreedor del derecho, mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita. El contrato puede ser revocado libremente por quienes lo celebraron. Esta figura constituye una excepción al principio de relatividad de los contratos. Ahora, la promesa de hecho ajeno. Cuando alguien promete que un tercero hará o no hará algo, estamos ante la promesa de un hecho ajeno. Lo importante aquí es entender que esta tercera persona no se obliga directamente. La obligación solo nace si posteriormente ese tercero ratifica la promesa. Si el tercero no acepta obligarse, quien hizo la promesa debe asumir el riesgo. Tendrá que indemnizar al acreedor por los perjuicios causados, ya que asumió voluntariamente ese compromiso. Es una figura que requiere prudencia porque compromete el patrimonio del promitente. Los vicios del consentimiento. El consentimiento nos menciona que debe ser libre y consciente para que la obligación sea válida. Sin embargo, existen tres vicios que pueden afectar la voluntad genuina de las partes. El error es una falsa creencia sobre la realidad o las normas. La fuerza consiste en la presión física o moral para obtener el consentimiento. El dolo es la intención positiva de engañar y causar daño a la persona o a su propiedad. Cualquiera de estos vicios puede invalidar el acto jurídico porque la voluntad no se expresó de forma genuina y libre. El error, derecho y hecho. El Código Civil distingue claramente entre el error de derecho y el error de hecho. El error sobre un aspecto legal no anula el consentimiento porque se presume que todos conocen la ley y la ignorancia no excusa de su cumplimiento. En cambio, el error de hecho sí se puede viciar el consentimiento cuando recae sobre elementos esenciales del contrato. Por ejemplo, confundir una donación con un préstamo o equivocarse sobre la identidad específica del objeto de contrato. Esta distinción es clave para determinar si el acto puede ser anulado o no. Error en la sustancia. El error en la sustancia es uno de los más graves porque afecta a la naturaleza esencial del objeto contratado. Si la sustancia o calidad esencial del objeto es diferente de lo que se creía, la voluntad está viciada. El ejemplo clásico que nos da la ley es cuando alguien cree comprar una barra de una cadena de plata y en realidad recibe una masa de otro material. Este error es determinante para la voluntad, porque nadie hubiera contratado conociendo la verdad. Por eso, el contrato puede ser declarado nulo desde su origen, protegiendo a quien fue víctima del error. Ahora, el error en calidades accidentales. El error sobre cualquier otra calidad del objeto que no sea esencial generalmente no vicia el consentimiento. La ley busca preservar la estabilidad de los contratos. Sin embargo, existe una excepción importante.
cuando esa calidad accidental fue el motivo principal por el cual una de las partes decidió contratar, y esto era conocido por la otra parte. En ese caso, aunque se trate de una característica accidental, adquiere categoría de esencial para ese contrato específico. Así, la voluntad sí puede considerarse viciada y el acto puede ser anulado. Error en la persona. El error sobre la persona o quien se tiene intención de contratar generalmente no vicia el consentimiento. Esto porque en la mayoría de los contratos la identidad específica del contratante no es determinante. Sin embargo, hay una excepción clave. Los contratos intuitu personae son aquellos celebrados en consideración de la persona específica. Por ejemplo, contratar a un artista reconocido o a un profesional particular. En esos casos, sí hay un error sobre la identidad. El contrato puede ser anulado porque la confianza legítima fue violada por el error. La fuerza como vicio. La fuerza como vicio del consentimiento no vicia la voluntad a menos que cumpla con ciertos requisitos de gravedad. Debe ser capaz de producir una impresión fuerte en una persona con sano juicio, considerando su edad, sexo y condición particular. Esta evaluación es individualizada, porque no todos reaccionamos igual ante las presiones. La fuerza debe ser determinante y grave, no basta con una simple molestia. El objetivo de esta regulación es proteger la libertad real de las personas al momento de contratar, evitando que alguien se obligue bajo coacción real. Ok. Respecto al temor reverencial. El temor reverencial es el simple temor de desagradar a personas a quienes se debe sumisión y respeto, como padres o jefes. Este tipo de temor no es suficiente para anular un contrato. La ley exige una coacción real o una amenaza grave, no solo el deseo de no contrariar a una figura de autoridad. Sin embargo, si ese error se acompaña de amenazas reales, graves, entonces sí podríamos estar ante un vicio de consentimiento. La diferencia está en que el simple deseo de no contrariar no es una presión jurídicamente relevante. Ahora vamos a hablar sobre el dolo. El dolo como vicio de consentimiento requiere una intención positiva de inferir daño a la persona o propiedad de otro. No vicia el consentimiento cuando es obra solamente de una de las partes sin consentimiento de la otra. Para que sea relevante, debe ser obra de una de las partes y además debe parecer claramente que sin ese engaño no se hubiera realizado el contrato. El dolo debe ser principal e inductivo, no simplemente incidental. En los demás casos, como el dolo incidental, solo da lugar a la acción de perjuicios contra quien lo fraguó. Prueba del dolo. El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En todos los demás casos debe probarse plenamente por quien lo alega. Esta presunción de buena fe es esencial en el derecho civil porque protege la seguridad jurídica y la confianza en el tráfico comercial. Quien acusa de dolo tiene la carga de demostrar tanto la intención de engañar como el daño causado. La buena fe se presume, mientras que la mala fe debe demostrarse. Este principio protege a las personas honestas y sanciona solo conductas verdaderamente fraudulentas. Objeto de la declaración. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El simple uso de la cosa o su tenencia también puede ser objeto válido de una declaración. Es importante que el objeto sea determinado o al menos determinable. No solo las cosas que existen actualmente pueden ser objeto, sino también aquellas que se espera que existan en el futuro, siempre que sean comerciables y estén determinadas. Este requisito asegura que ambas partes sepan exactamente qué están contratando y evita ambigüedades peligrosas. Continuando con la posibilidad física y moral, el objeto debe ser físicamente posible. Es físicamente imposible lo que va en contra la ley de la naturaleza física. Estas condiciones anulan la obligación o se tienen por no escritas. Por otro lado, es moralmente imposible el objeto prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. La ley busca preservar la estabilidad del sistema social impidiendo la autonomía de la voluntad privada.
impidiendo que esta autonomía vulnere los intereses superiores del Estado y la sociedad. Un contrato con objeto imposible carece de efectos jurídicos desde su origen. Objeto ilícito, derecho público. Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público ecuatoriano. Esto abarca cualquier contrato o acto que viole normas constitucionales o administrativas imperativas. Es una cláusula general de protección del ordenamiento jurídico estatal que impide que la autonomía de la voluntad privada afecte los intereses superiores del Estado y la sociedad. Por ejemplo, no se puede contratar válidamente algo que viole derechos constitucionales. Esta prohibición actúa como un límite infranqueable a la libertad contractual, protegiendo el sistema jurídico en su conjunto. Pacto sobre sucesión futura. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, incluso cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Tales pactos se consideran inmorales porque se denominan votum mortis, es decir, deseos de muerte. La ley prohíbe negociar con herencias futuras para evitar fraudes y proteger la dignidad humana. Sin embargo, las convenciones entre la persona que debe ser una legítima y el legitimario sobre la misma legítima o mejoras están sujetas a reglas especiales y pueden ser válidas bajo ciertas condiciones. Sobre las enajenaciones con objeto ilícito. El artículo 1480 establece casos específicos de objeto ilícito en la enajenación. Primero, de las cosas que no están en el comercio, como bienes públicos o derechos personalísimos. Segundo, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Tercero, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Estas prohibiciones buscan proteger tanto el orden público como los derechos de terceros. La enajenación en estos casos es nula y no produce efectos jurídicos. Otros casos de objeto ilícito. Existen otros casos de objeto ilícito que la ley contempla. Por ejemplo, las deudas contraídas en juegos de azar, la venta de libros prohibidos y láminas obscenas o que vulneran la libertad de expresión. Generalmente existe objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada no vale si hay dolo oculto, porque la condonación del dolo futuro es inválida. Estas prohibiciones reflejan los valores morales y el orden público que el derecho protege, limitando la autonomía privada cuando ésta atenta contra principios superiores. Vamos a tocar otro tema importante, que es la causa. No puede haber obligación sin una causa real y lícita. La causa es el motivo que induce al acto o contrato. Aunque no es necesario expresarla, la pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. La ley presume la causa como regla general. Si no existe causa o esta es falsa, la obligación carece de fundamento y es nula o anulable según el caso. La causa es el porqué jurídico y psicológico del contrato. Sin causa o con causa falsa, la obligación no tiene soporte y debe ser eliminada del ordenamiento jurídico. Causa ilícita. Se entiende por causa ilícita la prohibida por la ley, o es contraria a las buenas costumbres o al orden público. Por ejemplo, la promesa de dar algo en recompensa de un delito o de un hecho inmoral tiene causa ilícita. Una obligación con causa ilícita es inválida desde su origen. No puede repetirse, es decir, no se puede pedir devolución de lo que se ha dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. La ley sanciona a quien actúa al margen de la moral y el orden público, negándole protección jurídica. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las obligaciones. El Código Civil clasifica las obligaciones atendiendo a diversos criterios. Veremos obligaciones civiles y naturales, condicionales y modales, a plazo, alternativas, facultativas, de género, solidarias, divisibles e indivisibles y con cláusula penal. Esta estructura taxonómica permite determinar los efectos jurídicos de cada obligación, la exigibilidad ante los tribunales y las formas de cumplimiento. Cada clasificación responde a una característica específica de la obligación que determina su régimen jurídico aplicable. Ahora, analizaremos cada una de estas categorías en detalle. Continuamos con
las obligaciones civiles y naturales. Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Las civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento ante los tribunales de justicia. Las naturales son las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que, cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Esta distinción es clave porque afecta la exigibilidad judicial. Una obligación natural se basa en un deber moral de conciencia que el derecho reconoce, pero no coacciona. El pago de una obligación natural es válido y no puede repetirse. Casos de la obligación natural. Son obligaciones naturales las contraídas por una persona que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos no habilitados de edad. También lo son las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. En este caso, el paso del tiempo ha eliminado la acción civil para exigir su cumplimiento, pero subsiste el deber moral de pagar. La ley reconoce que aunque no puede exigirse judicialmente, el deudor que paga voluntariamente actúa correctamente. Este pago voluntario no puede pedirse de vuelta. Ok, continuando con los casos de obligación natural. Otras obligaciones naturales Otras obligaciones naturales son aquellas que proceden de actos en donde faltan solemnidades que la ley exige para que surtan efectos civiles. Por ejemplo, un testamento que no se otorgó en la forma de vida. Finalmente, son naturales aquellas que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. En este caso, el deudor sabía que debía, pero no pudo demostrarlo ante el juez. Sin embargo, si voluntariamente decide pagar, ese pago es válido porque responde a una deuda real aunque no demostrada judicialmente. El pago voluntario siempre es irrepetible. Pasando a las obligaciones condicionales. Es obligación condicional la que depende de una condición, es decir, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. La incertidumbre es el elemento esencial que la distingue del plazo. La condición puede ser positiva, que acontezca una cosa, o negativa, que una cosa no acontezca. La reglamentación de estas obligaciones es extensa debido a la complejidad de los efectos pendientes. Mientras no se cumpla la condición, el derecho no nace. Es una categoría que permite flexibilidad en las transacciones, pero requiere cuidado en su redacción y aplicación. Continuando con las obligaciones físicas y morales, la condición puede ser física o moralmente imposible, y en ambos casos afecta la validez de la obligación. La condición físicamente imposible es contraria a las leyes de la naturaleza física. Estas condiciones anulan la obligación o se tienen por no escritas. La condición moralmente imposible es la prohibida por las leyes o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público. Las condiciones concebidas en términos ininteligibles también se miran como imposibles para efectos legales. La imposibilidad de la condición contamina toda la obligación, haciéndola inválida. Clasificación por la causa. Las obligaciones condicionales se clasifican según de quién dependa su cumplimiento. Es potestativa cuando depende de la voluntad del acreedor o del deudor. Son nulas las que dependen de mera voluntad de la persona que se obliga, porque esto sería una obligación ilusoria. Es causal cuando depende de la voluntad de un tercero o de un caso, es decir, de la suerte. Es mixta cuando depende en parte de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. Esta clasificación determina la validez y exigibilidad de la obligación. Continuamos con la condición suspensiva y resolutoria. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. El derecho no nace hasta que la condición se verifique. Se llama resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. El derecho nace puro y simple, pero está amenazado de extinción si ocurre el evento condicional. Esta distinción es clave porque determina cuándo nace o se extingue el derecho. En la suspensiva, el derecho está en potencia. En la resolutoria, el derecho existe, pero está amenazado. Ambas afectan la certeza jurídica de las partes.
Condición fallida. Se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa cuando ha llegado a ser cierto que no se efectuara el acontecimiento. La condición suspensiva, que no se cumpliere en el lapso de 15 años, se entenderá fallida. Si la persona que debe prestar la asignación se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, la ley castiga esta conducta teniéndola por cumplida fictamente. Esto protege la buena fe y sanciona la mala conducta del obligado que impide que dolosamente el cumplimiento de la condición. Cumplimiento de la condición. La condición debe ser cumplida del modo que las partes han entendido probablemente que lo fuese. Se presume que el modo más racional de cumplirla es el que han entendido las partes. Las condiciones deben cumplirse literalmente, en la forma convenida. No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional sino verificada la condición totalmente. Esta regla de indivisibilidad de la condición asegura que ambas partes cumplan exactamente lo pactado. Es una manifestación del principio de buena fe contractual que rige todo el derecho de las obligaciones. Riesgo de la cosa. Si antes del cumplimiento de la condición la cosa prometida perece sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Esto se conoce como el principio de que el riesgo es del acreedor condicional. Si perece por culpa del deudor, éste se halla obligado al precio y la indemnización de perjuicios. Si la cosa existe, se debe en el estado en que se encuentre, aprovechándose el acreedor de aumentos y sufriendo deterioros. Esta regla distribuye equitativamente los riesgos entre las partes mientras la condición está pendiente, protegiendo al deudor de la responsabilidad sin culpa. Continuamos con el efecto de la condición resolutoria. Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición. Sin embargo, no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo disposición legal o pacto en contrario. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria tácita de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Esto da opción al otro para pedir la resolución o el cumplimiento, ambos con indemnización de perjuicios. Esta condición resolutoria tácita es esencial en el derecho contractual y protege el equilibrio de las prestaciones recíprocas. Obligaciones a plazo. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. Puede ser expreso o tácito, siendo este último el indispensable para cumplirla. A diferencia de la condición, el plazo es un hecho futuro y cierto. Lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución, porque se entiende una renuncia al beneficio del tiempo por parte del deudor. Esta diferencia con la condición es esencial. El plazo siempre llegará, solo es cuestión de tiempo. El deudor puede renunciar al plazo pagando anticipadamente. Ok, continuando con la exigibilidad anticipada. El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, si no es en casos excepcionales. Primero, al deudor constituido en quiebra o que se halle en notoria insolvencia. Segundo, al deudor cuyas cauciones por hecho o culpa suya se han extinguido o disminuido considerablemente de valor. Esta es la llamada caducidad del plazo. El objetivo es proteger al acreedor cuando el patrimonio del deudor se deteriora significativamente. Son excepciones al principio general de que el plazo beneficia al deudor justificadas por la protección del crédito. Ahora vamos a pasar a las obligaciones alternativas. La obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera la ejecución de otras. El deudor cumple pagando totalmente una de las opciones. Para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba. No puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. Esta figura otorga flexibilidad al deudor, pero protege al acreedor de recibir prestaciones fraccionadas que no le sirvan completamente. Continuando con la elección. La elección corresponde al deudor, a menos que se haya pactado lo contrario. Si corresponde al deudor, éste puede enajenar o destruir cualquiera de las cosas mientras subsista una de ellas. Si la elección corresponde al acreedor y alguna cosa
perece por culpa del deudor, el acreedor puede pedir el precio de esta y la indemnización o cualquiera de las restantes. Esta distribución del poder de elección es relevante porque determina quién asume el riesgo de la pérdida. La elección es un derecho que puede ejercerse libremente dentro de los límites legales. Obligaciones facultativas. La obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. La diferencia clave con la alternativa es que la facultativa solo se debe una cosa, la principal. La otra es una mera facultad de pago o infacultate solutionis. Si la cosa principal perece sin culpa del deudor, el deudor queda libre. Si perece con culpa, el acreedor puede pedir el precio de esta y la indemnización, pero no puede exigir la cosa alternativa porque esa era solo una facultad del deudor. Continuando con las obligaciones de género, decimos que son obligaciones de género aquella en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. El acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo del género. El deudor queda libre entregando cualquier individuo del género, con tal de que sea de la calidad o al menos a la medida o a la mediana. La pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación, porque, según el latín genus nunquam perti, nos menciona que el género nunca perece. Esta categoría facilita el comercio porque el deudor no está obligado a entregar un bien específico, sino cualquiera de cierta categoría, reduciendo el riesgo de imposibilidad de cumplimiento. Ahora vamos a explicar las obligaciones solidarias. En general, en obligaciones con pluralidad de objetos, cada uno responde por su cuota, pero en la solidaridad, pues se puede exigir a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en los que no la establece la ley. La cosa que se debe solidariamente ha de ser una misma. La solidaridad es una excepción al principio de división de las obligaciones y debe interpretarse restrictivamente. Su utilidad práctica radica en facilitar el cobro o pago de las obligaciones. Continuando, doctor, con la solidaridad activa, nos menciona que el deudor puede llegar a hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios que elija, ¿no? A menos que haya sido demandado por uno de ellos. En tal caso, debe pagar al demandante. La condonación, compensación o novación entre el deudor y uno cualquiera de los acreedores solidarios extingue la deuda con respecto a los otros. La condonación o remisión solo afecta a la modalidad solidaria, no a la deuda en sí. El acreedor que recibe el pago debe rendir cuentas a los demás acreedores según sus cuotas respectivas. Solidaridad pasiva. El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios juntamente o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que, por éste, pueda oponerle el beneficio de división. La demanda intentada contra uno no extingue la obligación solidaria de ninguno de los otros, sino en la parte en que hubiera sido cumplida por el demandado. Si el acreedor consiente en la división de la deuda, renuncia a la solidaridad respecto de todos. Esta modalidad protege eficazmente al acreedor, permitiéndole cobrar la totalidad a quien tenga mayor solvencia o sea más fácil de localizar. Continuando, doctor, con la renuncia de la solidaridad, nos encontramos que el acreedor puede renunciar expresa o tácitamente a la solidaridad respecto de uno de los deudores o de todos. La remuneración tácita ocurre cuando exige o reconoce el pago de la cuota de uno sin reserva especial. Se renuncia a la solidaridad respecto de todos cuando consciente en la división de la deuda. Esta renuncia solo afecta a la modalidad solidaria, no a la deuda en sí. La renuncia es un acto de liberalidad del acreedor que transforma la obligación solidaria en mancomunada, permitiendo a cada deudor responder solamente por su parte. Las excepciones del codeudor. El deudor solidario demandado puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, como las reales. También puede oponer las personales suyas.
No puede oponer por vía de compensación el crédito de un codeudor solidario contra el demandante si el codeudor solidario no le ha cedido su derecho. Esta limitación protege la autonomía de cada deudor y evita que uno disponga de sus derechos ajenos. Las excepciones reales benefician a todos los codeudores, las personales solo al que las tiene. Continuando, doctor, con las obligaciones divisibles e indivisibles, la obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota. Como por ejemplo, pagar dinero es divisible, construir una casa es indivisible. La solidaridad de una obligación no le da el carácter de indivisible. Son conceptos jurídicos distintos con efectos diferentes en la pluralidad de sujetos. La divisibilidad afecta la forma de cumplimiento cuando hay varios deudores o acreedores. En las divisibles, cada uno paga o cobra su parte. En las indivisibles, todos deben cooperar en el cumplimiento íntegro. Las excepciones a la divisibilidad. Aunque la obligación sea divisible, hay casos en que no puede cumplirse por partes. Primero, la acción hipotecaria o prendaria. La prenda e hipoteca son divisibles. Según, si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, el que lo posee debe entregarlo. Tercero, la responsabilidad exclusiva del codeudor por cuya culpa se hace imposible el cumplimiento. Estas excepciones protegen derechos específicos y aseguran el cumplimiento íntegro cuando la naturaleza de la prestación lo exige, aunque técnicamente sea divisible. Ok, continuando, acerca de las excepciones que se encuentran a la divisibilidad, el artículo 1542 nos habla de que cuando por testamento o convención se impone a un heredero el pago total, la obligación se considera indivisible para que ese heredero específicamente sea beneficiario. Si se debe una cosa indeterminada cuya división cause grave perjuicio, tampoco puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional, sino verificar la condición totalmente. En obligaciones alternativas, la elección debe ser consuno, es decir, conjunta si hay pluralidad. Estas reglas buscan proteger la integridad de ciertas prestaciones y respetar la voluntad de las partes cuando así lo han establecido. Ahora vamos a hablar acerca de la cláusula penal. La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no cumplir o retardar la obligación principal. Es una evaluación anticipada inconvencional de los perjuicios. Evita la necesidad de probar el monto del daño sufrido por el incumplimiento. Si existe dolo, fuerza o error en la promesa, o si se usa para encubrir actos ilícitos, el instrumento carece de valor legal. La pena actúa como disuasivo del incumplimiento y simplifica la indemnización. Continuando con la nulidad y cláusula penal, encontramos que la nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal, pero la nulidad de esta no acarrea la de la obligación principal. Lo accesorio siempre sigue la suerte de lo principal, pero no al revés. Sin embargo, vale la pena en la promesa de hecho ajeno, aunque la obligación principal no surta efecto por falta de ratificación. Esto porque en este caso la pena actúa como garantía del riesgo asumido por el promitente. También vale la pena impuesta a los actos prohibidos a los incapaces relativos, protegiendo a quien contrató de buena fe con ellos. La exigibilidad de la pena. Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar la pena. Constituido en mora, puede pedir la obligación principal o la pena, a su arbitrio, no ambas. Pero hay una excepción. Se puede pedir ambas cuando la pena es por el simple retardo o se estipuló que el pago de la pena no extingue la obligación principal. Esta regla protege al deudor de una doble sanción injusta, pero reconoce situaciones donde la pena es adicional, no sustitutiva. El acreedor debe elegir entre cumplimiento o pena, salvo pacto expreso. Ahora, en cuanto a la rebaja proporcional,
Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esa parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada. La ley busca la equidad, impidiendo que el acreedor se enriquezca injustamente cobrando la totalidad de la pena cuando ha habido un cumplimiento parcial aceptado. Esta rebaja proporcional equilibra los intereses de ambas partes. El cumplimiento parcial aceptado debe generar una reducción equivalente en la penalidad. Es una manifestación del principio de buena fe contractual en la ejecución de las obligaciones. Cláusula penal enorme. En obligaciones de valor determinado, especialmente dinero, si la pena excede el duplo de la obligación principal, se puede pedir que se rebaje a dicho duplo. La ley pone un límite a la autonomía de la voluntad para evitar la usura. En obligaciones de valor inapreciable, se deja a la prudencia del juez moderarla cuando se pareciere enormes atendidas las circunstancias. Esta regulación protege al deudor de cláusulas abusivas, pero respeta la libertad contractual dentro de los límites razonables. Es una manifestación del orden público económico que limita la autonomía privada cuando es excesiva. Ahora, en cuanto a la clasificación de los contratos, no era lo que veíamos en las últimas clases, hablamos de que los contratos se clasifican de diversas formas. Son unilaterales o bilaterales según obligue solo una parte o ambas recíprocamente, gratuitos u onerosos según utilidad para uno solo o para ambos contratantes, conmutativos o aleatorios según la equivalencia cierta o contingencia incierta de ganancia o pérdida. Estas clasificaciones determinan el régimen jurídico aplicable a cada contrato. Por ejemplo, en los contratos bilaterales opera la condición resolutoria tácita. En los onerosos se exige equivalencia de las prestaciones. Cada categoría tiene consecuencias prácticas importantes en la interpretación y ejecución del contrato. Siguiendo con la clasificación en los contratos, otra clasificación distingue entre contratos principales y accesorios. El principal subsiste por sí mismo. El accesorio asegura otra obligación, como la fianza o hipoteca. También se clasifican en reales, solemnes y consensuales. Real se perfecciona por la entrega como depósito. Solemne requiere formalidades especiales como escritura pública. Consensual se perfecciona por el solo consentimiento. Esta última clasificación es clave porque determina el momento perfecto del contrato. Un contrato solemne, no celebrado con las formalidades legales, es nulo, mientras que el consensual nace por el simple acuerdo. Ok, continuamos ahora con el contrato de promesa. La promesa de celebrar un contrato no produce una obligación alguna, salvo que concurran circunstancias estrictas. Es un contrato preparatorio que genera una obligación de celebrar el contrato prometido en sí. Es siempre solemne y debe constar por escrito. Su finalidad será asegurar la celebración de un negocio futuro, cuando no se puede o no se quiere celebrar de inmediato. La promesa vincula a las partes a celebrar posteriormente el contrato definitivo. Si no se cumplen los requisitos legales, la promesa carece de efectos jurídicos y no genera acción judicial. Pero, ¿cuáles son los requisitos de la promesa? La promesa debe cumplir cuatro requisitos esenciales. Primero, que conste por escrito. Requisito de solemnidad ineludible. Segundo, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. Tercero, que contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Cuarto, que se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades legales. Estos son estrictos y taxativos, garantizando seriedad y protección a las partes. Ok, ahora en cuanto al uso de la promesa, encontramos que este contrato de promesa suele ir acompañado de una cláusula penal para asegurar su cumplimiento. Sin embargo, puede ser usado indebidamente como una camisa de fuerza ilegítima. Si existe dolo, fuerza o error en la promesa, o si se usa para encubrir actos ilícitos, el instrumento carece de valor legal y puede ser impugnado judicialmente. Esto quiere decir que la ley protege contra el abuso de esta figura, aunque es una herramienta legítima de planeación contractual,
no puede utilizarse para fraudes ni violaciones de derechos. El uso abusivo acarrea la nulidad del instrumento completo. Ahora vamos a ver los modos de extinguir las obligaciones, que era lo que veíamos en las últimas clases. Las obligaciones no son perpetuas, están destinadas a extinguirse. El Código Civil enumera taxativamente los modos de extinción en el artículo 1583, que es referencial. Estos modos pueden agruparse en aquellos que satisfacen al acreedor como el pago, los que destruyen la fuente como nulidad y los que operan por el tiempo o circunstancias sobrevinientes. La extinción libera al deudor y desvincula jurídicamente a las partes. Es vital determinar el modo específico, pues sus efectos sobre los accesorios como fianzas e hipotecas varían según la causa de la extinción. Ok, ahora vamos con la convención de las partes. Conocida como resiliación o mutuo disenso, permite que las partes acuerden dejar sin efecto el contrato. Es una manifestación del principio de autonomía de la voluntad, que básicamente nos manifiesta que las cosas se deshacen a sí mismo como se las hace, ¿no? Entonces, si la voluntad creó el vínculo, la voluntad conjunta puede también extinguirlo, siempre que no se perjudiquen derechos de terceros. Es el modo más natural de terminar un contrato cuando ambas Ñaño, ñaño, partes. ñaño, ñaño, no cambiaste la diapo. Ya, ok, continuamos. Como mencionaba, es el modo más natural de terminar un contrato cuando ambas partes están de acuerdo. No requiere justificación ni causa especial, solo el consentimiento mutuo. Es completamente voluntaria y no genera indemnizaciones, salvo pacto expreso. Solución o pago efectivo. Es la prestación de lo que se debe. Es el modo natural y más común de extinguir la obligación. No se refiere solo a dinero, sino al cumplimiento de cualquier prestación, dar, hacer o no hacer. El pago debe hacerse hasta el tenor de la obligación. El acreedor no puede ser obligado a recibir cosa distinta, ni aun a pretexto de ser igual o mayor valor. Esta regla protege el derecho del acreedor a recibir exactamente lo pactado. El pago extingue completamente la obligación y libera al deudor, permitiéndole recuperar garantías y cauciones otorgadas. Pasamos al siguiente concepto referente a la innovación. ¿Sí? La innovación nos menciona que es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida. Requiere tres elementos principales. En primer lugar, una obligación previa válida, luego una nueva obligación y el animus novandi, que es la intención de innovar. Puede ser objetiva, cambio de objeto o causa, o subjetiva, que es el cambio de acreedor o deudor. La nueva obligación reemplaza totalmente a la antigua, con todos sus accesorios. Es un modo complejo porque exige voluntad específica de crear algo nuevo y destruir lo anterior. No basta modificar aspectos secundarios, debe haber verdadera sustitución de la obligación. La transacción. Es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Requiere concesiones recíprocas. Ambas partes ceden algo. Tiene efecto de cosa juzgada, en última instancia. Es decir, una vez firmada válidamente, no se puede volver a discutir el asunto en tribunales. Es un mecanismo de autocomposición de conflicto muy valorado por el sistema judicial. Evita gastos y demoras del proceso. Sin embargo, no puede transarse sobre derechos indisponibles como el estado civil o la capacidad de las personas. Ahora, en cuanto a la remisión, mencionamos que la remisión en sí es la condonación o perdón de la deuda. Es un acto de liberalidad por el cual el acreedor renuncia a su derecho de crédito. Para que sea válida, requiere la aceptación del deudor, tácita o expresa. La renuncia tácita ocurre cuando exige o reconoce el pago de la cuota de uno sin reserva especial. Se renuncia a la solidaridad respecto de todos cuando consiente en la división de la deuda. La remisión solo afecta a la modalidad solidaria, no a la deuda en sí. Si es parcial, es un acto gratuito que beneficia exclusivamente al deudor. La compensación.
Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas. Opera por el Ministerio de la Ley y aún sin conocimiento de los deudores. Las deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, hasta el monto de la menor. Esto evita el pago circular innecesario. En ejemplo típico, A debe a B $100 y B debe a A $100. Ambas deudas se compensan automáticamente. Sin embargo, existen casos donde no opera la compensación, como en deudas de alimentos o cuando una deuda está prescrita. Ahora pasamos a la confusión. Decimos que la confusión ocurre cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor. Como nadie puede ser deudor de sí mismo, la obligación se extingue. El caso más común es la sucesión por causa de muerte, donde el deudor hereda al acreedor o viceversa, fusionándose los patrimonios y extinguiéndose la deuda. También puede ocurrir por la cesión de créditos. La confusión extingue la deuda principal y todos sus accesorios como intereses, garantías, cauciones. Sin embargo, si la confusión cesa, por ejemplo, por ineficacia de la sucesión, la obligación revive con todos sus accesorios. Seguimos con la pérdida de la cosa de vida. Si el cuerpo cierto perece, se destruye, deja de estar en el comercio o desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación, salvo que sea por culpa del deudor o estando éste en mora. En estos casos, la obligación subsiste pero varía de objeto. El deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar perjuicios. Si perece por culpa, el riesgo lo asume el deudor. Si la cosa existe, se debe en el estado en que se encuentre, aprovechándose el acreedor de aumentos y sufriendo deterioros sin culpa del deudor. Bueno, continuando ahora en cuanto a la declaración de la nulidad, se nos mencionaba que la nulidad declarada judicialmente destruye el acto o contrato y opera retroactivamente, volviendo las cosas al estado anterior, como si nunca hubieran existido. Puede provenir de objeto o causa ilícita, omisión de solemnidades, incapacidad absoluta, nulidad relativa como vicio de consentimiento e incapacidad relativa o rescisión. La nulidad absoluta puede ser declarada de oficio por el juez, pedida por cualquier interesado y es imprescriptible. La nulidad relativa solo puede ser alegadas a quienes la ley protege y prescribe dentro de 4 años. La declaración de nulidad tiene efectos restitutorios amplios. Condición resolutoria. Como vimos anteriormente, es el evento futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho. Al cumplirse la condición resolutoria, el derecho se extingue de pleno derecho o mediante sentencia. En los contratos bilaterales, va envuelta la condición resolutoria tácita de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Esto da opción al otro para pedir la resolución o el cumplimiento, ambos con indemnización de perjuicios. Es uno de los modos más utilizados en la práctica comercial para proteger a la parte cumplidora. Listo. Por último tenemos a la prescripción. La prescripción es un modo de adquirir cosas ajenas, adquisitiva o de extinguir las sanciones y derechos ajenos, extintiva por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo. La prescripción extintiva es la que nos interesa aquí. Se fundamenta en la seguridad jurídica y sanciona la inacción del acreedor. El paso del tiempo elimina la acción civil para exigir su cumplimiento, pero subsiste el deber moral de pagar, convirtiéndose en obligación natural. Es un riesgo, es un castigo a la negligencia del titular del derecho. Tenemos que tener en cuenta los plazos de prescripción. Prescribe en 5 años la acción ejecutiva. La acción se convierte en ordinaria tras este lapso. Prescribe en 10 años la acción ordinaria. Es el plazo general para la extinción de la acción. La interrupción civil de la prescripción se produce por citación con la demanda. La citación detiene el curso del tiempo y hace perder todo el tiempo transcurrido anteriormente. Es importante destacar que la prescripción puede ser interrumpida civilmente con la demanda
o suspendida en ciertos casos como cuando el acreedor es menor o incapaz. Los plazos se cuentan desde que la obligación se hace exigible. Listo. Por último, tenemos como resumen de extinción. La extinción libera al deudor y desvincula jurídicamente a las partes. Puede ser voluntaria como pago, convención o novación, o involuntaria, legal como prescripción, pérdida o nulidad. Es vital determinar el modo específico, pues sus efectos sobre los accesorios como fianzas e hipotecas varían según la causa de extinción. Por ejemplo, la compensación o la remisión solo afectan a la deuda, pero mantienen las garantías si no se liberan expresamente. La prescripción convierte la obligación en natural. Cada modo tiene requisitos y consecuencias particulares que deben estudiarse cuidadosamente. Para terminar, nuestra conclusión. Hemos culminado este recorrido por el libro cuarto del Código Civil ecuatoriano. Hemos analizado desde la génesis de la obligación hasta su muerte jurídica, abarcando todas sus vicisitudes. Comprender estos conceptos es esencial para cualquier abogado o estudiante de derecho, pues constituyen la columna vertebral del tráfico jurídico. Las obligaciones y contratos regulan las relaciones patrimoniales entre particulares, garantizando seguridad, certeza y justicia. Esperamos que esta exposición haya sido clara y útil. Agradecemos su atención. Abogado Rivera Andrade, quedamos a la espera de sus comentarios y observaciones sobre nuestro trabajo. Muchas gracias.